hombres de derecha? Yo no. Ya, no. perfecto. Yo me siento hombre de ciertas ideas que defienden la dignidad y la libertad del ser humano contra todo colectivismo, sea de derecha, fascista, nazista, nacionalista o de izquierda, que oprime al ser humano. Para mí esa es la esencia del liberalismo. Ni siquiera es una política económica determinada, ni ciertas reformas económicas, sino que es una posición frente a la vida de profundo respeto del ser humano y que trata de defendernos de todas esas fuerzas que nos pueden agredir, que están en la derecha y están en la izquierda. Por eso que cuando a mí me meten en la derecha acá, yo digo, oye, es que Chile es como, mira, Chile tiene como dos tribus, la tribu de acá y la tribu de allá. Y esas tribus son como unas cuestiones gregarias, así. No están definidas por ideas, sino por una especie de solidaridad. Es muy... Nos cuesta entender a los partidos que se han creado movimientos que están fuera de los dos grandes grupos políticos. Yo digo, oye, no me metan en esta derecha, porque en esta derecha hay un montón de cosas con las cuales yo tengo la más mínima cercanía. Claro. Gente que todavía dice que la dictadura fue buena, de Pinochet, etcétera, o cosas parecidas, o que tiene posiciones para mí profundamente conservadoras que los liberales no aceptamos. Los liberales somos muy rebeldes frente a la realidad. Queremos mejorar el mundo, no construir la sociedad perfecta, que esa es la utopía peligrosa. Pero estamos siempre tratando de ser críticos de lo que existe. No nos enamoramos de un cierto modelo, como le pasó a gran parte de esta derecha, y que dejó de ver los defectos del modelo. Y eso le pasó a la factura. Mauricio y Roberto, ¿cómo fue su quiebre personal? ¿Qué significó en su vida, por ejemplo, con cosas que Roberto ha mencionado varias veces, que es, y por eso les pregunto de nuevo a los dos, cuando uno dice y se aleja de una ideología que abrazaba, lo que significa con los amigos, la familia? Claro, claro. ¿Qué les pasó a ustedes en eso que es íntimo, que debe ser muy duro? Bueno, en el caso mío yo soy un pájaro medio raro, porque en mi casa mi padre era un masón, socialdemócrata a la europea, mi madre, una mujer católica conservadora. Yo estudié en un colegio alemán, donde todo el mundo era, digámoslo así, conservador, más bien. Había 3, 5 izquierdistas. Y yo me incorporo al mundo comunista, al militar en la juventud comunista, y trato de entrar en esa cultura, que es una cultura, por cierto, muy cerrada, donde muchas veces uno se encuentra con gente que son hijos, son nietos, además, de comunistas de toda la vida. Hay una tradición familiar. Y hay una tradición, es realmente una tribu, ya con las marcas, digamos, de las cicatrices en el cuerpo, y una tribu de la cual uno no se puede ir porque es un traidor. Entonces, cuando yo me voy de esta cultura, porque es una subcultura en realidad, en términos comunistas, pierdo desde luego las amistades que yo tenía dentro de esa cultura. Las pierdo porque para ellos es imperdonable que alguien se vaya de la tribu. Las pierdo porque es gente que está convencida de que ha descubierto una verdad que les ha sido revelada. Y que aquel que se suma a esa verdad está en lo justo con respecto a la historia y a la justicia y a la dignidad humana. Y el que se va es un traidor, es un enemigo del pueblo. Y es muy difícil, lo más difícil para ese cambio es cuando tú dices, bueno, yo rompo con esto, rompí por lo que veía además en Cuba y en la RDA, y te lanzas a algo que no es una fe, no es un dogma, sino que te encuentras con que tienes que empezar a buscar tú tus propias preguntas, además, tus respuestas y tus preguntas. No hay nada establecido, no hay nada normativo. Y en ese sentido también los liberales son muy complejos, porque no tienen recetas. Y como bien decía Mauricio, no hay un mundo que esté establecido, como le pasa al marxismo-leninismo, a una izquierda muy militante, de que esto conduce hacia una determinada, a un determinado final de la historia. Hay que como alimentarse. Y que hay que cumplir, y que hay que cumplir. Entonces es una ruptura en todo sentido. En mi caso fue muy desgarrador en cierto sentido. Yo soy hijo único, de una madre separada, socialista, de los de entonces, que no son los de ahora. Yo voy a preguntarles eso en un ratito marxista, más. Leninista, de ese partido que desechó la democracia y la vía pacífica, incluso, a pesar de que Allende seguía, parece, creyendo, pero es una contradicción. Por tanto, el que yo haya sido mirista era casi natural. Madre socialista, hijo mirista, era una cosa muy común. Y mi alejamiento del marxismo, mi comprensión de que en esa voluntad tremenda de hacer el bien, que es la voluntad revolucionaria, estaba la semilla del mal, porque te autorizaba a usar cualquier medio. El fin es tan grande, tan deslumbrante, que cualquier cosa es buena, matar, morir, lo que sea. Esa ruptura es una ruptura también con lo que ha sido la vida de mi madre, la vida de gente que yo quiero y respeto hasta hoy día muchísimo. Y es muy doloroso. Mi madre estuvo en Villa Grimaldi, pasó cosas muy duras. A los casi 50 años que tu hijo te diga, tu vida no solamente ha sido entregada por una causa equivocada, sino por la más pésima de las causas, aquella que lleva al infierno en la tierra.
nuestro error era de esa magnitud. Porque claro, a esa edad tampoco se rehace la vida. Tampoco la convencí, por supuesto. Y esa es una de las cosas que por lo menos en mi ruptura fue la más dolorosa. Yo todavía la llevo como una cosa que no he resuelto. Hice bien, hice mal. Se puede ser tan duro en el sentido de destruir algo que está relacionado con tu hijo, después de todo, si la vida no es la cercanía. Esa cuestión está en el libro, yo la voy describiendo, la vamos conversando con Roberto, y yo digo, reconozco ahí que yo no sé si hice bien, si hice mal, cómo se maneja eso. Mi madre era profesora de historia económica, yo soy profesor de historia económica, toda nuestra vida fue un diálogo sobre la revolución y la historia. Cómo me quedaba callado, cómo no le entregaba la mala noticia, fue una cosa muy dura.